Veamos estas imágenes, son de hoy en Tenancingo, Estado de México. Ahí están los normalistas de Tenería y ahí están policías del Estado de México. Los estudiantes interceptan ese camión de Coca-Cola. Los policías del Estado de México tratan de hacer algo para impedir algo, pero al final se imponen los normalistas. Bajan al chofer y se llevan el camión de Coca-Cola a las instalaciones de la Normal de Tenería, que es una normal federal. Con ese tienen ahora tomados, robados, secuestrados, prestados, expropiados, o como se quiera decir, 5 camiones de Coca-Cola. 5 y contando. Y además tienen 3 camionetas de Gamesa, una de Red Cola, una de Barcel, un camión de Jarritos, un camión de Supercompras y una camioneta de Sabritas. Todos estos vehículos están guardados, estacionados, retenidos en la Normal de Tenería. Todos. Ahí están las imágenes, ahí están las cifras. Pasan las semanas, los meses y nada detiene el robo de estos vehículos. Hace un mes dábamos cuenta de cómo esos mismos normalistas se llevaron más de 90 camiones de pasajeros con todo y choferes. Así siguen actuando un mes después. La Policía del Estado de México al menos hizo el intento de hacer algo. Al final no pudieron hacer nada. Otra derrota de una policía, otro triunfo de la violencia que muy probablemente será premiada y no castigada. Buenas noches, tendremos el reporte sobre este asunto, pero antes, esta noche se volvieron a registrar balaceras en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con reportes de la policía, a las 7 de la noche se registró una agresión contra elementos estatales, esto en la colonia Infonavit. Uno de los policías resultó herido, lo que provocó bloqueos y balaceras en la ciudad. Al final se detuvo a 2 hombres armados que intentaron resguardarse en un Walmart de la calle Reforma. La entrada de los hombres armados y de la policía generó otra vez pánico entre las personas que estaban en el centro comercial. Su puta madre, es que están bien verga. Vámonos ya. Llevamos al menos 15 años viendo imágenes de violencia en Nuevo Laredo. Algún día llegará al final esa violencia en esa parte del país. Y bueno, y donde hoy también tuvieron problemas fue en la zona arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca, en Monte Albán. Ahí un grupo de comuneros se enfrentó, ahí tienen otra cosa, ahí tienen un problema de tierras y vean lo que pasó. Ya sonó un disparo. Se ha soltado. Hay balacera en estos momentos en Joco. Hay balacera. ¿Cómo están disparando? Hay elementos de la policía estatal que se encuentran en este lugar. Policía federal. Entre balaceras, vehículos y casas incendiadas, amaneció la zona arqueológica de Monte Albán. A unos pasos de ahí, un grupo de hombres vandalizó varias casas. Además, dispararon contra habitantes de Santa Cruz, Jojocotlán. Monte Albán tuvo que cerrar su paso a los turistas debido a estos hechos violentos. ¡Mire! ¡Órale, hijos de su puta madre! ¡Tenemos ventaja! ¿Quién sería puta madre? ¡Tenemos ventaja! ¡Aguas, aguas, tú! ¡Aguas, aguas, puta madre! ¡Aguas! ¡Están tirando balazos! Durante este ataque murió un hombre identificado por los pobladores como Juan Carrillo, quien fue alcanzado por una bala.
¿Cómo se llama la persona, perdón? Juan Carrillo. ¿Era su familiar? No, era compañero de acá. ¿A qué se dedicaba él? Él era pensionado. Al lugar llegaron policías estatales, municipales y elementos de la Guardia Nacional, quienes trataron de calmar a los habitantes. Sin embargo, al querer entrar a la zona, los disparos volvieron a escucharse, por lo que tuvieron que resguardarse. Cuando por fin lograron llegar, ya no había personas armadas en el lugar. Nosotros queremos ayuda del gobierno, del presidente. ¿Qué nos dijo el señor? Ese López Obrador dijo que nos iba a apoyar, que la vivienda es de nosotros, que donde vivimos es de nosotros. ¿Por qué nos hacen esto? Mire, ahí andan los marihuanos, ahí hacen un montón de cholos. De acuerdo con los habitantes afectados, el grupo de hombres que los atacó forma parte del comisariado ejidal de Jojocotlán, encabezado por Silvano Reyes. Estos pobladores han sido señalados por ser invasores de esas tierras. Sin embargo, ellos aseguran que tienen los papeles para acreditar que están ahí de forma regular. ¡Los hijos de su puta madre! ¡Queremos justicia! ¡Miren lo que hicieron! ¡Miren lo que hicieron, putos! ¡A los güeyes! ¡Que no vale! ¡Sin armas, viejo! ¡Sin armas! Un grupo de balazos, esta balacera. Violencia, violencia, violencia por todo, por cualquier razón, problemas de comunidades, crimen organizado, todo se dirime a balazos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia nos informó que hoy cerró las puertas de Monte Albán para cuidar a los visitantes y los monumentos, aunque confirmó que mañana van a operar con normalidad. Esta noche el grupo de habitantes que denunciaron las agresiones llegaron al Palacio de Gobierno de Oaxaca, ahí instalaron un plantón, dicen que ahí se van a quedar, advirtieron que no se moverán de la puerta de acceso hasta que el gobernador Alejandro Murat los apoye en este conflicto de tierras. Los habitantes aseguran que al menos 100 casas de esa zona sufrieron daños y saqueos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que ella estaría encantada de recibir a Javier Sicilia el día que Javier Sicilia quiera. Esto tras el anuncio de Sicilia de realizar una nueva caminata de una caravana por la paz a principio del próximo año. Pero Sicilia respondió que una reunión con la secretaria Olga Sánchez o con el subsecretario Alejandro Encinas no va a resolver el problema de la violencia. Según Sicilia, desde hace un año le entregó una propuesta a la Secretaría de Gobernación y no ha recibido respuesta. Dijo que si ellos, ya sea la secretaria Olga Sánchez o el subsecretario Encinas, quieren reunirse con él, pues que lo busquen, saben dónde encontrarlo. Por la mañana hablamos con Julián Levarón sobre la movilización a la que ha llamado Javier Sicilia. Nos dio sus razones de por qué él sí acompañará a Sicilia en esta caravana. ¿Acompañará a Javier Sicilia en esta movilización a principios de año? Yo creo que sí. Yo creo que debemos de hacer algo por unir a nuestras comunidades, que obviamente pues no el presidente y las instituciones son incapaces de resolver este problema. Y yo creo que es tiempo de que la sociedad civil tome cartas en el asunto. Un comentario, Julián, a esta expresión del presidente López Obrador de que estos reclamos le dan flojera. Ese tipo de declaraciones en realidad nomás nos ilustran lo desconectado que están las autoridades en el país. Por cierto, en la mañana el presidente López Obrador aseguró que con quien sí está dispuesto a reunirse es con estos señores, con los familiares de las víctimas del ataque en la comunidad Levarón, allá en Sonora, hace un par de semanas. El presidente dijo que están en todo su derecho de pedir una audiencia y que los va a recibir para explicarles el trabajo que está haciendo para dar con los responsables de los 9 integrantes de este grupo, de esta comunidad mormona de Chihuahua y Sonora. Veíamos al inicio del programa a los normalistas de Tenería en el Estado de México, cómo siguen, vamos a decir, tomando
o secuestrando camiones con mercancía. La información que pudimos confirmar es que tienen en su poder, dentro de la escuela, 13 camiones. A diferencia de los autobuses de transporte, los normalistas en esta ocasión dejaron ir a los choferes de estos camiones repartidores. Los abogados de estas empresas ya presentaron denuncias por robo. Pues veremos qué suerte tienen esas denuncias. ¿Por qué están haciendo esto los normalistas ahora? Pues parece una manera de presionar para que quede libre un joven, Andrés Gutiérrez, un normalista detenido el 27 de octubre, por haber participado en el robo de autobuses en la terminal camionera de Toluca. Él y sus compañeros habrían amagado y golpeado a conductores para que manejaran hasta la normal. Una jueza determinó mantenerlo en la cárcel, el penal Santiaguito, en Almoloya, y por eso los normalistas de Tenería, aparte de exigir la liberación de su compañero, están pidiendo que se cancelen órdenes de aprehensión contra más estudiantes y, como vemos, pues no se van a detener. Por la tarde, autoridades de la Secretaría del Gobierno del Estado de México se reunieron por separado con transportistas y con normalistas. Mañana se van a reanudar estas pláticas, se va a tratar de juntarlos y a ver si llega un acuerdo. Aquí la pregunta es un acuerdo, y los transportistas, ¿qué? ¿Qué tienen que ver con todo esto? Hablando de protestas, Enrique Graue rindió protesta para su segundo mandato como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La ceremonia fue en el patio principal del Palacio de la antigua Escuela de Medicina. Ahí el rector Graue aseguró que los actos vandálicos que se han registrado en la UNAM en los últimos días no van a quedar impunes. La rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo. Por cierto, al presidente López Obrador le preguntaron sobre este vandalismo en la UNAM y recomendó a los universitarios que no caigan en provocaciones ni en la trampa de la violencia. Donde sigue la violencia es en Bolivia, pero antes, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, quienes en Bolivia encabezaron las protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales hace 10 días, le enviaron una dura carta al presidente López Obrador. En esta carta le dicen: estamos preocupados y consternados por su actitud cómplice al permitir que el expresidente Evo Morales incite a la subversión desde México. Es un acto inamistoso y condenable. Y además agregaron: las muertes de nuestros hermanos bolivianos y las que pudieran generarse de continuar usted con su política permisiva y de injerencia son y serán también su responsabilidad. Es decir, la oposición a Evo Morales allá en Bolivia responsabiliza al presidente López Obrador por ser tan permisivo, por dejar actuar políticamente como lo ha hecho a Evo Morales, quien mañana va a dar una conferencia de prensa, por cierto, mañana en la mañana. En la tarde hubo un nuevo enfrentamiento en la ciudad de El Alto, en Bolivia. 5 muertos y 25 heridos. Se siguen acumulando los muertos. Este enfrentamiento ocurrió luego de un operativo del ejército y la policía para surtir de combustible a varias zonas del centro del país. Los militares y policías resguardaron más de 20 camiones cisterna que salieron de una refinería. Los seguidores de Evo Morales trataron de bloquear el paso, fueron desalojados, los camiones lograron transitar, pero los simpatizantes de Evo Morales respondieron, derrumbaron un muro de una refinería, se dio el enfrentamiento y los muertos. Los militares ahorita se están desplegando ya. Ahora es la guerra civil hoy, mucha grave está la cosa. Ahora sí, guerra civil. 90 días no más tarde esa señora y se va a ir. Nada más. No sé por qué. Por esa señora se va, esa señora se va a ir. 90 días por ahí. Vale la vida de Morales, no vale. Aquí nos está matando como a un perro, ya como a un animal, nos mata y yo he visto con mis propios ojos, nos ha disparado. Evo Morales tuiteó:
Denuncio ante el mundo que el gobierno de facto, al estilo de las dictaduras militares, nuevamente mata a mis hermanos del Alto que resisten pacíficamente el golpismo. Paren la masacre del golpe de Estado en Bolivia. Mañana temprano, Evo Morales dará una conferencia de prensa, desde luego, desde territorio mexicano. Y mañana en la mañana no se trabajará en la Cámara de Diputados. Hoy se cumplió el 9º día de bloqueo. Distintas organizaciones campesinas pues han impedido la discusión del presupuesto para el próximo año y han impedido los trabajos. Hoy fracasó un nuevo intento para tratar de convencer a los, se calcula, unos 4,000 manifestantes, nada más de Antorcha Campesina, que hay en este plantón. No se les convence de liberar las puertas de San Lázaro. La Cámara de Diputados ya informó que mañana no trabajarán. Muy difícilmente, como están las cosas, mañana los diputados podrán sesionar. Se ve, se siente, Antorcha está presente. El día comenzó con un madruguete para la organización Antorcha Campesina. En plantón desde hace más de una semana en la Cámara de Diputados, sus dirigentes se enteraron temprano que no habían sido convocados a una reunión con legisladores. Las negociaciones para abrir San Lázaro habían comenzado, pero ellos no fueron considerados. ¿Van a la una a reunirse con Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados? Me estoy enterando por tu programa, porque a nosotros nadie nos ha citado. Luego del mediodía y ante la queja hecha en conferencia de prensa, los antorchistas recibieron a través del diputado priista Brasil Acosta una invitación vía WhatsApp para sentarse a la mesa. Él dice hay voluntad pero no hay dinero, nosotros decimos hay dinero pero no hay voluntad. Su interlocutor, Mario Delgado, líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y eje de la discusión del presupuesto 2020. A puerta cerrada, les confirmó lo que ya sabían. No habrá dinero para organizaciones campesinas, no importa el formato. Los que nos adelantaron cómo iba a estar la reunión son brujos, porque no hubo nada. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Mientras tanto, frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, el plantón de los antorchistas no se movió un centímetro. Siguieron atrincherados bajo lonas y tiendas de campaña, hicieron de comer y hasta lucha libre les llevaron. Después de todo, son expertos en combate rudo. ¿Quieres hacer capricho nada de gorrones? Yo no les voy a decir una cosa, estamos aquí para apoyar al pueblo. Señor presidente Andrés Manuel, los hondureños estamos con usted. ¡Arriba Morena! Mira, está impresionado, cabrón. Pinche hondureño sacado del canal de San Juan. Aquí habemos puro chingón, puro antorchista. Que yo sepa, que me acuerde, nunca ha habido un gobierno que diga, a ver, miren, aquí está una obra, ya no vayan al plantón, ya no vayan, nada. Siempre nos ha costado marchas en todos los municipios. Antorcha Campesina, una de las organizaciones que bloquea la Cámara de Diputados, solicitó para el próximo año 3.800 millones de pesos para 1.567 obras de agua, luz, drenaje y otros servicios. Pidió que el dinero lo ejerce el gobierno federal, pero no le fue concedido. Por la noche, la dirigencia confirmó que no se van, que las puertas de San Lázaro que ellos bloquean no se abrirán mañana. Eso es lo que les dijimos, que si ellos quieren entrar a sesionar, pues se van a chingar, porque nosotros no nos vamos a quitar de la puerta. ¡Tenemos la fuerza! ¡Tenemos la razón! ¡Adelante, antorchistas, con la organización! Pues insisten que no van a levantar el bloqueo, dicen que no están pidiendo ni moches ni recursos etiquetados, solo obras que necesitan sus comunidades. Hay una imagen que se usa mucho para decir que alguien ve que todo el mundo opina lo contrario, pero persiste en su punto de vista, el loco del periférico.
Estamos ante el loco del periférico con esa postura. El gobierno se está convirtiendo en el loco del periférico. Todo el mundo va en contra, todo el mundo le dice que está equivocado, todo el mundo le dice que modifique la ruta, que cambie, y ellos persisten. Bueno, lo cierto es que la sesión en la Cámara, eso se ha dicho, se reanudará hasta el viernes. Esta noche la Comisión de Presupuesto, responsable de elaborar el dictamen del presupuesto para el próximo año, informó a los diputados que sus trabajos se reanudarán el viernes. Estamos a martes y informan que los trabajos se van a reanudar hasta el viernes a las 8 de la mañana en un lugar por confirmar. Es decir, mañana el Palacio Legislativo de San Lázaro continuará cerrado. En otras cosas, a las 9:30 de la noche, unos 25 personas integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera levantaron un bloqueo que mantuvieron por unas 10 horas, alrededor de las oficinas de Pemex en Marina Nacional. Este grupo mantiene un plantón desde el 6 de noviembre para exigir la reinstalación de una de sus dirigentes, de nombre María de Lourdes Díaz. Ella fue despedida de la empresa en 1992 y además lleva 13 días en huelga de hambre. Es un honor estar con Obrador. Queremos solución. Paisano Obrador, Andrés amigo, Tabasco está contigo. Obrador, Obrador. Bueno, por cierto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que personal de la Secretaría de Finanzas decomisó 23 pipas con casi 500,000 de litros de combustible, al parecer robado. Las pipas se decomisaron entre el viernes y el domingo sobre la carretera Reynosa-Monterrey. Habían cruzado la frontera por Reynosa y los conductores no pudieron acreditar la documentación legal del combustible. El combustible se llevó a las instalaciones de Pemex y ahí por lo pronto están resguardadas estas pipas. Pasó ya una semana de la toma de protesta de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Hoy alcaldes del PAN se sumaron a la postura de rechazo que anoche manifestó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, decir que no van a reconocer a la señora Piedra. A través de un comunicado, los presidentes municipales panistas expresaron que tampoco van a reconocer, ellos tampoco, como los gobernadores, no van a reconocer a la nueva titular de la CNDH. En respuesta a las advertencias de los panistas, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, les recordó que la Constitución obliga a los servidores públicos a responder las recomendaciones de la CNDH. De lo contrario, estarían incurriendo en desacato. Monreal les dijo que no es una decisión correcta, literal, que no es una decisión correcta mandar al diablo a las instituciones. Parece humor negro, pero bueno, al parecer no lo es. Aunque este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, pues ya puso un ejemplo de que no acataría recomendaciones de la CNDH. Basta recordar, en junio, la comisión, la CNDH, emitió una recomendación contra el gobierno por violaciones a los derechos, por eliminar el programa de estancias infantiles. Esa vez, la Secretaría de Bienestar se negó a dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH y su argumento fue que la CNDH era encubridora de crímenes y fue muy bien arropada por el gobierno esta secretaria. Bueno, hace unos minutos los gobernadores del PAN le respondieron a Ricardo Monreal, insistieron en que la elección de la señora Rosario Piedra fue ilegal y que al menos ellos, los gobernadores del PAN, no acatarán ninguna recomendación. Hoy el presidente López Obrador lamentó las críticas hacia Rosario Piedra. Imagínense, para un conservador, el que esté una hija de doña Rosario en la Comisión de Derechos Humanos, pues les molesta. Detrás de esa postura, pues está una actitud revanchista, el que una afectada por violación de derechos humanos tenga en sus manos la Comisión de Derechos Humanos, es algo
extraordinario. Pero es natural que el PAN no acepte. Bueno, y mientras la bancada del PAN en el Senado inició la batalla judicial para que se declare ilegal el proceso en el que resultó electa la señora Rosario Piedra, la señora Piedra, convocado el jueves a la que será su primera conferencia de prensa, va a ser al mediodía en las instalaciones de la comisión en el Centro Histórico. En otras cosas, hoy llegó el agradecimiento número 42 de Donald Trump a México por las acciones para reducir la migración a Estados Unidos. 42 agradecimientos en 5 meses. Incredibly well. Our numbers on the border have gone down at record levels. People haven't seen anything. I want to thank Mexico for that. But the numbers that are being produced at the border now, the decline is record-setting. It's incredible what's happened. So, and there are a lot of reasons for it. Mexico has helped. Mexico, as of today, has 27,000 soldiers on our southern border. 42 felicitaciones de Donald Trump. En otras cosas, un juez federal otorgó un amparo a Emilio Lozoya para que se le devuelva la casa ubicada en la calle de Ladera, en la colonia Lomas Besares, alcaldía de Miguel Hidalgo, una casa que fue asegurada el 28 de mayo por la Fiscalía General de la República, que acusó a Lozoya de haber comprado esa casa supuestamente con sobornos que habría recibido de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. El juez federal determinó que el Ministerio Público violó la ley porque no tenía facultades para asegurar la propiedad. Y hablando de excesos, vamos a ver esta historia. Hoy Imagen Noticias de la Mañana, ahí dio a conocer este caso de un empresario que denunció pues haber sido secuestrado, literalmente secuestrado por policías federales, esto en un retén de la autopista México-Puebla. Los hechos ocurrieron hace un mes. El día jueves 17 de octubre a la 1:33 fui secuestrado por un retén de policías federales en la autopista México-Puebla, en la estación de Chalco, o conocida como San Marcos. Procedente de la ciudad de Villahermosa, pasé varios retenes, el de Veracruz, de Cosamaloapan, varios retenes de policías federales, todos muy atentos, deseando bendiciones, gente amable, cumpliendo con su trabajo. Al llegar alrededor de la 1:33 a la caseta de San Marcos, Chalco, cruzo por una de las casetas, pago mi peaje con mi tarjeta TAC. El primer oficial que se pone ahí en el retén me dice que pase, que adelante. Me dice que me van a revisar por drogas, armas y dinero en efectivo. Le dije que pues adelante, que no había ningún problema. Abro mi cajuela, me revisa pues que traía fruta, mis maletas, mi ropa. En unos minutos el panorama cambió, de empresario a criminal. Así lo señalaron los elementos de la Policía Federal. En ese momento él me dice que ya me checó en Plataforma México y que tengo varios problemas, que inclusive órdenes de aprehensión en la ciudad de San Luis Potosí en el 2006, que tengo lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas, defraudación fiscal. Interrogan a otra persona que estaba en el auto y le empiezan a preguntar que si era el nombre que yo había dado o que si era otra persona. Pues esta persona le da el mismo nombre sin ningún problema, o sea, no teníamos nada que ocultar, pero ya el tipo ya estaba sobre de mí. En eso se deja venir el otro y me esposa en la unidad. Pone las manos hacia atrás, me esposa sin ningún derecho, sin decirme qué pasaba. Me aprieta mucho las esposas, me sube del lado copiloto de la unidad y ahí me empieza a decir que estaba muy cabrón, que traía muchos delitos y que pues ese problema lo podían parar con la cantidad de 500,000 pesos, que era el valor que tenían mis delitos. Los elementos de la Policía Federal que tripulaban la patrulla 12899 amenazaron con trasladar a la víctima a San Luis Potosí en una aeronave. Empieza a pedirles que el apoyo de un avión
para trasladarme a la ciudad de San Luis Potosí a cumplir la orden de la solicitud que tenía de la fiscalía de allá. Posteriormente ya empieza, dice, ¿vamos a negociar o no vamos a negociar? Porque traes un problema bastante cabrón. Mañana, en la segunda entrega, después de ser sometido el empresario, accede a entregar un vehículo de lujo y 70,000 pesos en efectivo para recuperar su libertad. El sentirme secuestrado me afectó, pero más me afectó el saber que era secuestrado por policías federales. Y mañana también el reconocimiento del caso y la respuesta por parte de la Policía Federal. ¿Qué más tenemos, Cristal? Esta tarde, organizaciones civiles protestaron en el Congreso de la Ciudad de México contra la ley de infancia transgénero que permitiría a los menores de edad cambiar su nombre y género si así lo desean. Así fue la protesta. A permitir que se metan con nuestros niños. ¡No! Vamos a defenderlos. Lamentablemente se ha creído que solo los padres deciden sobre los infantes, sobre los menores, pero la realidad es que estamos hablando del derecho a la identidad. Nosotros, desde el PAN, le decimos no a esta iniciativa. La ley de infancia transgénero fue aprobada la semana pasada por las comisiones de Procuración de Justicia y Equidad de Género. Se espera que el jueves sea discutida y aprobada por los diputados en el Pleno. Elementos de la Guardia Nacional impidieron un asalto a un autobús de pasajeros que trasladaba estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue en la carretera México-Querétaro, en el municipio de Huehuetoca, donde ubicaron el camión estacionado sobre el acotamiento. Al acercarse a ofrecer ayuda, se percataron del asalto. Empezaron los disparos y una persecución a un costado de la carretera. El conductor y un integrante de la Guardia Nacional resultaron heridos, mientras que uno de los agresores murió en el lugar. Los atletas visitaron el estado para participar en el torneo internacional Fútbol Bandera Flagtex 2019. Tras el accidente en la autopista México-Pachuca en el que participaron 3 camiones la noche de ayer, la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de uno de los 3 choferes que se dieron a la fuga. La cifra de decesos por el choque aumentó. Al momento reportan 13 muertos, entre ellos un menor de 4 años y 29 personas heridas. El choque múltiple sucedió cuando el conductor de uno de los camiones intentó rebasar por el acotamiento, impactando a los otros 2 autobuses que estaban detenidos. El Estado de México absorbió los gastos funerarios de 4 de las víctimas y brindó acompañamiento durante la entrega de los cuerpos a las 13 familias de las personas que murieron. Desde principios de noviembre se registran una serie de incendios en Australia. El fuego alcanzó a la ciudad de Sydney, donde amanecieron cubiertos por una densa nube de humo y con el reporte de pérdidas de 1 millón de hectáreas, además de la muerte de al menos 4 personas y animales endémicos de la región, como este pequeño koala cuya imagen se ha viralizado tras ser rescatado del fuego, pero se estima que otros 350 koalas han muerto. Las autoridades atribuyeron los incendios al cambio climático y a la disputa de grupos por el control de tierras para el narcotráfico. Buenas noches, Ciro. Qué cosa. Buenas noches, Cristal. El SAT y la Asociación de Bancos de México informaron algo relevante. Informaron que a partir del próximo año las terminales de cobro con tarjetas bancarias van a generar una factura electrónica con valor fiscal. Esta medida
facilitará la emisión pues, de las facturas, de estos comprobantes fiscales para los consumidores. ¿Cómo va a funcionar este esquema? Cuando el tarjetaviente haga un pago en una tienda, en un restaurante, la terminal va a dar la opción de emitir factura. Solo se deberá teclear el RFC y con eso va a quedar guardada la información de ese RFC en el chip de la tarjeta con que se pague. A partir de ahora correrá un plazo de 4 meses para que las terminales bancarias del país se puedan reprogramar y estar listas para emitir estas facturas. Tiene razón el presidente López Obrador en presumir como presumió el dato de inversión extranjera directa. Un dato sorprendente, ¿eh? La inversión extranjera directa creció 7.8% con respecto al año anterior, cuando se hablaba de una diferencia total en materia económica. Y hay una gran reinversión de utilidades. De este crecimiento, de estos más de 26,000 millones de dólares de inversión extranjera a septiembre, 55% es reinversión de utilidades. Ojo, los inversionistas no califican ni gobiernos, ni planes económicos, ni libros, sino la posibilidad de hacer negocios en México. Y a diferencia de lo que pasa con los empresarios mexicanos, que muchos de ellos están, que la incertidumbre, que la duda, que el miedo, que pago por ver, los inversionistas extranjeros están invirtiendo más que el año pasado. Y aquí el dato es a septiembre. Es importante decir el dato a septiembre porque puedes decir, bueno, no, pero... pero es importante, es bueno. Es un muy buen dato, y contra el dato no se puede ni se debe discutir. O sea, el dato es bueno en materia económica. Cualquiera que hoy dijera, oye, es que perdió la confianza internacional, falso. También se le puede inflar un poco, así como le hace la Secretaría de Economía, decir, ha disminuido el flujo de capitales internacionales. No, sea como sea, lo cierto es que es un muy buen dato. Un dato que te muestra que los empresarios están viendo algo diferente a la mayoría de los nacionales. ¿Y de qué le sirve a la mayoría de la gente? Son empresas. Sí. O sea, piensa, los más grandes inversionistas en este país son la industria automotriz, esa que los diputados se querían echar. Sí. El sistema financiero, ese que los senadores de Morena se querían echar, son los más grandes inversionistas en el país. Entonces, teniendo esos dos que siguen reinvirtiendo utilidades, ¿te acuerdas cuando se decía, no, es que los bancos se llevan sus utilidades a sus países? Pues no. Todos estos grandes inversionistas, los que más han invertido, que son estos dos sectores, están reinvirtiendo las utilidades en el país. Un gran dato, ¿eh? Un gran dato, y tiene razón el presidente en presumirlo como lo presumió. En la mañanera dijo, están pendientes, luego salió la Secretaría de Economía a dar el dato. Es un muy buen dato contra el que no se puede discutir. Bueno, pues qué bueno, día de paz. Remátala, David. No va a ser día de paz. Dijo hoy el presidente que está de acuerdo con Carlos Slim que hay que dar un muy duro jalón. Sí, se lo tienen que dar un jalón de orejas a los diputados de Morena que siguen estorbando a este país. Las licitaciones de octubre que habían anunciado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las de medicinas y el programa de infraestructura no se pueden hacer porque no hay presupuesto, porque no lo han podido aprobar. Las imágenes de cómo los normalistas de Tenería se llevan o se roban un camión de Coca-Cola. Los mismos normalistas que hace un mes se llevaron más de 90 camiones con todo y choferes y que esta noche tienen retenidos o robados 13 vehículos de Coca-Cola, Jarritos, Barcel, Gamesa. Una pregunta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al gobernador del Estado de México, al secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, al fiscal general de la República y al propio presidente de la República. Una pregunta tras registrar la recurrencia de estos robos al transporte. Una pregunta. ¿Esto es protesta social o es delincuencia organizada? Una pregunta porque este fin de año pues ya no se entiende nada. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.